Estamos siguiendo en búsqueda de la respuesta a la pregunta que hemos hecho al comienzo de estos temas que comenzamos en día lunes. ¿Por qué a veces Dios dice no a algunas de nuestras oraciones? El tema de la oración es siempre algo muy interesante. La oración es la experiencia más básica de la vida cristiana. Sin oración no hay vida cristiana. La oración es la única manera que tenemos de comunicarnos con Dios. Dios se comunica con nosotros de muchas maneras, pero nosotros nos comunicamos con Él solamente a través de la oración. Digo, la comunicación directa, ¿no? Así que la oración es importante. Cuando pensamos en oración, siempre pensamos en bendiciones, milagros, porque hacemos de la oración un medio para buscar los milagros y las bendiciones de Dios. Y justamente por eso es muy difícil cuando oramos a Dios buscando una bendición, un milagro, una intervención, y la respuesta es no. Siempre es muy difícil, especialmente cuando se trata de algo realmente importante. Porque a veces oramos a Dios de una manera tan automática que no recibimos la respuesta y tampoco percibimos que no la recibimos. A veces oramos, cuando justo termina la oración, ya no acordamos de lo que pedimos a Dios o de lo que oramos. No sé si ya pasó contigo, a la noche, cansado después de un día de trabajo, de estudio, te vas a dormir y entonces te acuerdas que necesitas orar. Y ahí te pones de rodillas, te abraza a tu, ¿cómo se dice, travesero? A tu almohada, y ahí empieza una mezcla de oración con sueños. Y Señor, gracias por la comida. Oh, no es la oración de la comida. Todos los que están sonriendo son exactamente los que pasan esta experiencia. Son oraciones automáticas. Y sabes, yo pienso que toda oración es oración. Así que yo creo que Dios escucha todas las oraciones, aún las automáticas. Pero hay una diferencia entre la oración automática y la oración del corazón. Cuando de hecho estás ahí buscando con ganas de alcanzar algo. Yo tengo un amigo que él tenía una manera bien rara de orar. Éramos estudiantes y una ocasión fuimos a almorzar en la cafetería y yo me serví de mi bandeja y fui a orar. Hice mi oración, una oración normal. Cerré los ojos, oré como un minuto, 40 segundos, un minuto, no sé. Terminé y él todavía estaba arreglando la comida. Y entonces le vi orando. ¿Y sabes cómo él hizo la oración? No te pierdas. Atención. La oración de él fue más o menos así. Menos de un segundo. Y yo me quedé un poco curioso y no me aguanté. Le pregunté, mira, ¿qué hiciste? Y él comiendo. Yo oré. Se pasó un tiempito más, yo le pregunté, mira, ¿lo que dijiste a Dios en esta oración? Porque yo sabía, no hubo tiempo de decir nada a Dios. Un segundo, menos de un segundo. Y él tranquilamente me fue diciendo, mira, yo agradecí a Dios por el día, por la comida, le pedí que me dé fuerza para seguir el restante del día, y pedí una bendición especial para las manos que prepararon la comida y todo eso. Y yo me quedé pensando, ¿cómo dijo
todo eso en menos de un segundo. Y no me aguanté y le pregunté de nuevo, mira, me explica cómo lo hiciste en tan poco tiempo. Y él me dije, mira, nunca te conté cómo, nunca te expliqué cómo hago mis oraciones. Y yo dije, no. Él entonces empezó a me explicar cómo eran sus oraciones. Me dijo, mira, nosotros tenemos oración para cada momento del día, para cada situación de la vida. Y no sé si ya te diste cuenta, siempre son iguales. Así que la oración para la comida siempre es igual. Señor, gracias por la comida, que haga bien a mi cuerpo, bendice las manos y todo eso. Y a cada vez la misma oración. Entonces, me decía él, yo decidí numerar las oraciones. Así que la oración para la comida es la número 3. Entonces, 3 ya está orado. Dios ya sabe de todo lo que está ahí. Todo eso que siempre decimos, Dios no necesita escuchar todo. Así que 3 ya está resuelto. La oración para empezar el día, ¿no? Despiertas por la mañana, oh Señor, gracias por la noche, por este día, dame tu poder, todo es siempre, todos los días la misma cosa. Entonces, número 1. Así que cuando despierto por la mañana me decía, cierro los ojos, ya está orado. La oración para dormir a la noche era la número 2. De la comida, número 3. Y otra, número 4. Y otra. Él tenía la oración de la emergencia. Cuando necesitaba de algo con urgencia, entonces era la número 8. Y otro día fue atacado por un perro en la calle y salió corriendo y gritando, 8, 8, 8. Le estaba pidiendo a Dios socorro. Era su oración. Así que es una manera de hacer oración. Quizás puedes hacer lo mismo. Ahora, es diferente cuando hablamos de oración como una experiencia de vida con Dios. Es diferente, no se puede hacer con números, con códigos rápidos. La oración no es como para prender una luz, una lámpara que pones el dedo y en un segundo está resuelto. No. La oración es una oportunidad de comunión con Dios. El gran problema justamente es cuando nosotros estamos orando y Dios no contesta. Y yo me imagino que muchos de ustedes están viviendo exactamente esta experiencia. La pregunta es, ¿por qué? Y entonces, en la historia de Moisés, que ya la hemos leído los 2 últimos días, Moisés, después de 40 años en el desierto, llega al borde de la tierra para entrar en Canaán y ora a Dios, le pidiendo que entrara. Señor, déjame pasar. Y humanamente hablando, Moisés merecía entrar. ¿Qué piensan ustedes? Sí, merecía. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No voy a leer todo el texto de nuevo. Solamente el versículo, estamos en Deuteronomio capítulo 3, voy a leer solamente el versículo 26. La respuesta de Dios. Pero el Señor se había enojado conmigo por causa de vosotros. Por eso no me oyó y me dijo, basta ya, no me hables más de esto. ¿Qué respuesta? Basta ya. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés no a su oración? Aunque fuera una oración tan importante para Moisés. ¿Por qué? Entonces, hemos dicho que hay 3 motivos, 3 razones por las cuales Dios dice no. La primera, el día lunes vimos, Dios dice no cuando nosotros queremos poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. En este momento Moisés estaba diciendo a Dios, Señor, déjame pasar, yo quiero entrar. Pero Moisés ya conocía la voluntad de Dios. Dios ya le había dicho que él no iba a entrar. Y ahora ya conociendo cuál era
qual era a vontade de Deus, Moisés aún sigue pedindo para entrar. Deus disse não. A vezes ocorre o mesmo com nós. Já conhecemos a vontade de Deus, já sabemos qual é a direção de Deus e seguimos tentando utilizar a oração para convencer a Deus a fazer o que nós queremos. A oração não é para cambiar a ideia de Deus. ¿Se acuerdan? A oração é para cambiar nossa ideia, nosso coração. A segunda razão por la qual Deus pode dizer não a uma oração é quando há pecado involucrado na história. Se há pecado aberto, pecado voluntário, não estou falando do pecado involuntário, da luta que todos nós temos com o pecado, com a tentação. Aí estamos, a vezes rebalamos os pés, seguimos, pedimos perdão e aí seguimos. Esta é a luta cristiana. Não é de isso que estou falando. Estou falando de aquele pecado que tu lo conoces, tu sabes, tienes consciência de ele e não estás fazendo nada para vencerlo, para dejarlo. Então, nesta situação, vas a Deus, Senhor, déjame passar. A resposta provavelmente será não. Deus não te vai a confirmar en el pecado. Dejamos de receber muitas bendições. Não é porque não é da vontade de Deus, senão só porque estamos jugando com o pecado. E havia pecado na história de Moisés. ¿Por qué Dios le dijo que él no iba a entrar en la tierra? A causa de la historia de la piedra, que Dios le dije, Dios le dijo, Moisés, habla a la piedra, y Moisés se fue y golpeó a la piedra, desobediencia, pecado. Y a causa de eso, Dios no le permitió entrar en la tierra. Ahora vamos a terminar, en pocos minutos, la tercera razón, y ahí terminamos este bloque, este conjunto de ideas. ¿Por qué Dios a veces dice no a nuestras oraciones? Mira lo que ocurrió, lo que pasó con Moisés. ¿Cuál fue el pedido de Moisés? Moisés le pidió a Dios para entrar en Canaán. Moisés tenía como 120 años de edad. ¿Cuáles eran los sueños de Moisés? Me quedo pensando a veces. Quería entrar en la tierra, ahí habría cumplido sus obligaciones de líder, ya iba a pasar el liderazgo del pueblo a Josué y seguramente iba a encontrar un sitio, pienso que bien lejos, para tener tranquilidad, vivir los años que todavía Dios le iba a dar. 10, 20, 30 años, no sé, una vida tranquila. Qué sueño de Moisés. Y qué frustración cuando Dios le dijo que él no iba a entrar. Ahora, ¿conoces bien la historia de Moisés? ¿Qué pasó con él después de ese no de Dios? ¿Te acuerdas de la historia de Jesús en el monte de la transfiguración? ¿Sí? ¿Conoces la historia? Y ahí aparece Jesús con dos personajes a su lado. ¿Quién eran ellos? ¿Quiénes eran? Elías de un lado y del otro lado, ¿quién era? Moisés. Así que Moisés está vivo. Mira lo que hizo Dios con Moisés. No le permitió entrar en la tierra prometida, en Canaán. Pero, ¿qué hizo Dios con él? Lo llevó directo al cielo. Y te pregunto, ¿qué fue mejor para Moisés? ¿Haber entrado en Canaán o haber ido directo al cielo? ¿Qué fue mejor para Moisés? Claro. Así que lo mejor que Moisés podía imaginar era entrar en la tierra. No podría pasar otra cosa en la cabeza de Moisés, otra cosa en su mente, que podría ser mejor que entrar en Canaán. Imagínate,
40 años en el desierto, viviendo motivado por la esperanza de llegar a la tierra y entrar en Canaán, viviendo a base de la promesa de Dios, de disfrutar de esta tierra. Y después de todo eso, ¿qué podría querer Moisés? Claro, los mejores sueños de Moisés estaban en la tierra prometida, en Canaán. Dios no le permitió entrar. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía sueños más grandes para él. No sé cuántas veces te has decepcionado con Dios. No sé cuántas veces has probado la frustración de buscar una bendición de Dios, de buscar la dirección de Dios. Y cuando percibes la dirección de Dios no se cumple como tú esperabas. Tú estabas yendo en una dirección y de repente percibes que Dios te está llevando en otra dirección, no era por aquí. Y entonces viene una frustración, una decepción. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué, Señor? Porque las cosas no están sucediendo como habíamos arreglado. Y te digo, el secreto de Moisés fue que, a pesar de Dios le haber dicho no, él permaneció al lado de Dios. Él no abandonó a Dios. Él no dejó su confianza en Dios. Aunque Dios no estaba haciendo lo que él esperaba, lo que él quería, él siguió confiando en Dios. Siguió con la vida en las manos de Dios. Señor, no estás haciendo lo que yo quiero, pero sigo a tu lado. Sigo a tu lado. Y a causa de eso, Dios hizo por él mucho más y mejor de lo que él estaba pidiendo a Dios. Este es el secreto. Dios siempre te hará grandes cosas para sus hijos que confían en Él. Quisiera que salgas de aquí en esta tarde con esta motivación en tu vida espiritual. Si las cosas no están siguiendo como tú planeaste, como tú deseaste, como tú buscaste de Dios, si las respuestas de Dios han sido diferentes de lo que esperabas, no desistas de Dios. No te alejes de Dios. Sigue confiando y tú vas a ver las grandes cosas que Dios está preparando para ti. Si estás orando, Señor, déjame pasar, déjame entrar, y Dios te está diciendo no, sigue con Dios, que Dios te va a llevar directo al cielo. ¿Sabes de qué estoy hablando? Los planes de Dios siempre serán mejores que nuestros planes. Los planes de Dios son perfectos. No permitas que nada, ni tu voluntad, tampoco el pecado, nada te distraigas del plan de Dios, sino que mantengas tus pies cumpliendo la voluntad de Dios, aunque no comprendas las cosas. Sigue con Dios y tú verás las maravillas que Dios está preparando para ti, para tu futuro, para tu vida. No sé si hay alguien aquí en esta tarde que está un poco frustrado con Dios porque las cosas no andan como quería. Te invito a hacer una oración, le diciendo a Dios: Señor, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a poner mi vida en tus manos. Ayúdame a esperar en ti y a mantenerme en tus caminos. ¿A cuántos de ustedes les gustaría decir esto al Señor? Vamos a orar. Santo Dios,
Gracias porque a través del ejemplo de Moisés podemos aprender que tú eres un Dios que no nos abandonas, que no nos dejas solos en nuestras luchas, en nuestros problemas. Queremos en este momento, Señor, reconfirmar nuestra confianza en ti. Ayúdanos a mantener nuestros pasos, nuestro corazón en tus manos. Ayúdanos, enséñanos a esperar en ti. Danos esta experiencia hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén.